Estudiantes de segundo grado de secundaria, bienvenidos a esta semana número 10 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya en la semana anterior hemos estudiado acerca de los paralelogramos, definiciones básicas, la clasificación de estos en romboides, cuadrado, rombo, rectángulo. Además, consideramos al rombo como un polígono equilátero, ya que todos sus lados son congruentes. El cuadrilongo, también llamado rectángulo, es un polígono equiángulo. Y finalmente, el cuadrado, que tiene lados y ángulos congruentes, es un polígono regular. Cada una de estas propiedades vamos a aplicar en los siguientes ejercicios paralelogramos parte 2 para reforzar este tema y no queden dudas. Ejercicio número 1. En la figura ABCD es un paralelogramo. Recordemos que este tiene sus lados opuestos, paralelos e iguales. AB es 6 centímetros. Por lo tanto, CD también será 6 centímetros. BC es 8 centímetros. AD también será 8 centímetros. Los ángulos opuestos son iguales. Todo ello es 4 θ. Entonces, este ángulo, la diferencia sería 2 θ. Como son lados opuestos paralelos, puedo aplicar algunos tipos de ángulos, como los alternos internos, que son congruentes. Esto será 2 θ. A este lado se le opone 6, a este lado también, a este ángulo se le opone 6, a este también se le opondrá 6 por propiedad de triángulo isósceles. Entonces, AE sería 2 centímetros. Si observas este triángulo pequeño AEF, tiene un ángulo externo que sería 2 θ. Su ángulo externo es 2 θ y un ángulo interior θ. Por lo tanto, este otro ángulo será θ. La suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Identificamos un tipo de triángulo isósceles, dos ángulos que miden θ, entonces EF también será 2 centímetros. La respuesta es 2 centímetros. Siguiente ejercicio número 2. En la figura MNPQ es un rombo, por lo tanto, todos sus lados serán iguales, lados congruentes, MN igual NP igual QP. Si yo trazo una diagonal, esta actúa como bisectriz. Además, también estos ángulos opuestos tienen la misma medida. Me piden hallar X. Con respecto a este pequeño triángulo, θ sería su ángulo externo y este es un ángulo interno llamado φ. Por lo tanto, este ángulo será, si le coloco ángulo alfa, entonces φ más alfa es igual a θ, donde el valor de alfa es θ menos φ. Y esta sería su medida en función de los ángulos θ y φ, θ menos φ. Como es un rombo, estos ángulos son iguales. También será θ menos φ. Luego, por ángulos que son llamados opuestos por un mismo vértice, este ángulo es θ. Finalmente, aplicamos el boomerang, 90 es igual a X más θ menos φ.
más tita menos phi. También debes tener en cuenta el dato que nos da el problema, que 2 tita menos phi es 60 y esto es lo que vamos a reemplazar efectivamente en la ecuación. 2 tita menos phi es 60, 60 más x, que sería igual a 90, entonces el valor de x es 30 grados y esta sería mi respuesta. El valor de x es 30 grados. Ejercicio número 3. En la figura ABCD es un rectángulo. Quiere decir que todos estos ángulos son de 90 grados. AO es igual a OC. Hallar el ángulo APD. Me piden toda esta medida. Si nosotros recordamos, ¿no?, las propiedades antes ya estudiadas en el tema de triángulos, la corbatita Michi, aquí tenemos un ángulo de 90, que es el ángulo O. Este ángulo también es 90, ángulo alfa. Me dicen que la suma de estos ángulos es igual a la suma de estos otros. Si aquí es 90 más alfa, tiene 90, este ángulo sería alfa. Y lo colocas en tu gráfica. Recuerda, es muy importante colocar en tu gráfica las medidas de los ángulos para que puedas ir identificando más y aproximarte a la respuesta. AO es igual a OC. Luego, este ángulo sería 90 menos alfa. En este pequeño triángulo, rectángulo, 90 menos alfa. Si todo es 90, entonces aquí es alfa. 90 menos alfa más alfa es igual a 90 menos alfa más alfa sería 90. Luego, después de esto, observas un ángulo de 90, un lado, también, ¿no?, comparten un mismo lado, el triángulo AOP, triángulo AOP es congruente con el triángulo POC. ¿Por qué? Tiene ángulo y dos lados congruentes. Se trata de un caso llamado el lado, ángulo, lado. El caso es LAL. Lado, ángulo, lado. Caso LAL. Ahí está. Lado, ángulo, lado. El triángulo es POC. Triángulo AOP es congruente con el triángulo POC. Quiere decir que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. A este se le opone alfa. Entonces a este también se le va a oponer alfa. Se le va a oponer alfa. Te das cuenta que es un triángulo isósceles. AP es igual a PC. Si esto es alfa, este ángulo, como aquí es un triángulo rectángulo, sería 90 menos alfa. Me piden hallar justamente el ángulo, ¿no? El ángulo subrayado sería 90 menos alfa más alfa. La respuesta es 90. El ángulo APD sería 90. Allí está mi resultado que me piden hallar según el ejercicio. APD es 90 grados. En el ejercicio número 3 me indican que ABCD es un rombo. Todos estos ABCD son lados congruentes. Si esto es 100, también acá será 100. Todo suma 360.
100 más 100, 200. 360 menos 200, 160 entre 2, 80. Cada uno de estos ángulos es 80. Pero si yo trazo las diagonales, actúa como una bisectriz. Por lo tanto, cada uno de estos es 40 grados. Luego me dicen que C, P, Q, A es un trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico tiene lados iguales, o sea, AC es igual a Q. Son lados congruentes y también CP es igual a QP. Estos ángulos son congruentes, voy a colocar tita, porque es un trapezoide simétrico que genera triángulos iguales. Me piden hallar X. Entonces, si nosotros observamos este triángulo que es el AEC, triángulo AEC, y el triángulo AEQ son congruentes. Tienen lado, ángulo, lado. Voy a colocar aquí este símbolo. Lado, ángulo, lado, ángulo, lado. El caso LAL. Quiere decir que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Ahí está. El caso es LAL. Si a este lado se le opone 40, entonces a este otro lado también se le va a oponer 40, donde el valor de X es 40 grados y esta sería mi respuesta. X es 40 grados, aplicando la definición de rombo y trapezoide simétrico. El perímetro de un rombo, voy a graficar acá, es 20 metros. Como todos los lados son iguales, cada uno será 5 lados congruentes que tiene un rombo. Si uno de sus ángulos interiores me indican que mide 127, hallar la distancia entre sus lados opuestos. También este ángulo será 127, ángulos opuestos. Como son rectas paralelas, puedo aplicar la C, conjugados internos, que suman 180 grados. Los ángulos conjugados son suplementarios. Conjugados suman 180 grados. Muy bien. Entonces, si suma 180, reemplazo 180 grados. Este ángulo sería 53. Me piden la distancia entre sus lados opuestos. Muy bien, aquí voy a trazar una recta, como me piden la distancia, entre dos lados opuestos. Esta distancia será perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Si observa, se trata de un triángulo que es notable, un rectángulo. Acá es 53, a ese se le opone 37. 90, 5K, K es 1, al 53 se le opone 4, K vale 1, X es 4, a ese 37 se le opone 3, entonces la respuesta sería 4. La distancia entre estos dos lados opuestos es 4, hemos aplicado triángulos notables y el perímetro de un rombo que es 20 metros. Todos estos temas están relacionados con los que ya hemos reforzado anteriormente, ¿no? También hemos aplicado casos de congruencia como lado, ángulo, lado, ya que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Muy bien, después de ello ya puedes realizar tu tarea. Que tengas un buen día.